SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Hoy Real Madrid y Girona juegan sus partidos de Champions. El Atleti mañana visitará la casa de Luis Enrique, del que durante tiempo se habló que podría ser el sucesor del Cholo en el banquillo rojiblanco, y también jugará el Barça. Es decir, la actualidad del deporte en general y del fútbol en particular empieza a abrirse camino entre tanta agua que aún mantiene a Valencia en el centro del sufrimiento, pero también tratando de recuperar su pulso. Mañana se juega un partido de balonmano internacional, España-Italia en la ciudad del Turia, y vuelve a jugar un equipo valenciano, el Valencia Basket, en Salónica la Eurocup. Es decir, que el deporte, después de deber haber parado, en parte ahora coge la labor de tirar y distraernos a minutos del foco del horror. Pero distraernos sí, despistarnos no. Que a través del despiste entran los bulos, que son los goles que los nuevos tiempos meten en la portería de las personas de a pie, en beneficio de gente que tiene su humanidad, donde el futbolista marca los goles muchas veces de suerte. En el culo. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este martes en este SER Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en un día en el que acabamos de saber que el Valencia y el Levante han pedido a la Liga de Fútbol Profesional los aplazamientos de sus partidos de este próximo fin de semana de Liga por la Dana. Y es que la Dana sigue siendo protagonista en el deporte. Porque una semana después empiezan a llegar las explicaciones de por qué no se paró todo. No todas, porque el presidente de la Liga y todos los presidentes de clubes en el fútbol siguen tapados. Pero el presidente del sindicato de futbolistas ha justificado en la asistencia a los estadios de la afición, entre otras cosas, el que estuviera bien decidido jugarse. Antón Meana, buenas tardes. Sí, Joe, buenas tardes. Dice que la prensa argumentamos que la gente no tenía ganas de fútbol, pero recalca que los estadios se llenaron, los goles se celebraron y los medios hicimos nuestros programas. Pide menos demagogia, no solamente ahora, también a largo plazo, y recalca que AFE no puede parar el fútbol por su cuenta y riesgo. Mucha gente me dirá, David Aganzo podía haber parado el fútbol y seguramente hubiera sido muy positivo por una parte y muy negativo para otra. Entonces, las decisiones unilaterales normalmente no las suelo tomar, suelo ser una persona de consenso, de saber perfectamente qué es lo que opina todo el mundo para ir a luchar realmente a lo que quiere el colectivo. Y en esta parte, como dices, en la suspensión de esta jornada, la jornada pasada más bien, pues bueno, teníamos que haber llamado a la Liga, que lo hicimos, llamamos a la Federación para intentar ayudar en todo lo posible, pero también es verdad que las competencias nuestras como sindicato no es parar una liga. Es 5 de noviembre, no 28 de diciembre, porque tras escuchar a todos los jugadores que han hablado sobre la conveniencia de jugar la jornada al decir que no se debió haber hecho, por no rajar de los suyos que ya le han dejado mal, dice Aganzo que en parte justifica la decisión en la presencia de afición en la grada y en que nosotros, los periodistas, transmitimos partidos. Ese es el nivel. Pero nada, le cuento a él y a vosotros que hay protagonistas una semana después muy afectados. Vaya un detalle que no quiero que se pase inadvertido y se ha nombrado poco. Hoy hay partido de Copa, se juega uno entre el Chiclana y Osasuna, y el entrenador del equipo pamplonica, Vicente Moreno, y Rubén García, jugador, valencianos ambos, ¿dónde van a estar a la hora del partido? Javier Laquidain, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Pues tanto el entrenador de Osasuna como el jugador, Rubén García y Vicente Moreno, se marcharon a Massanassa y a Paiporta respectivamente, con permiso del club para ayudar a sus vecinos en una de las localidades más afectadas por la Dana. La expedición rojilla ya está en tierras gaditanas, donde juega a las 7 de la tarde en Chiclana, esta eliminatoria de Copa aplazada la semana pasada, y no se espera ni que el técnico ni el jugador, que ni siquiera está convocado, estén esta tarde en Chiclana y volverán ya el sábado para la visita al Bernabéu. Además, Osasuna como club está moviendo una campaña para recaudar fondos que sirvan para la reconstrucción de Massanassa, la localidad de su entrenador. Así que hay cosas más importantes que el fútbol. Y tanto, el abrazo para el técnico y el jugador del equipo Pamplónica, que tienen la cabeza y el cuerpo donde les pide su corazón tenerlo. Son los protagonistas del día en una jornada que sigue teniendo la mancha que ha echado la Liga sobre su producto al no pararlo este finde, a la espera de explicaciones de Tebas. Aquí va una frase del entrenador del Levante, Julián Calero, anoche con Manu Carreño en el larguero, entre la indignación y la reflexión. Yo estoy indignado por muchas cosas y por lo que estoy viendo aquí, porque tengo el trato con la gente de aquí y yo me siento un valenciano más en este momento, y me siento parte implicada con ellos y qué bonito que el fútbol español por ellos hubiera parado
que ellos no han podido ver tampoco partidos. ¿Sabes por qué? Porque estaban quitando barro y intentando salvar vidas o buscando sus cadáveres, mientras por ahí se estaban jugando partidos de fútbol en la que la gente, ya que va a un partido de fútbol, tiene que celebrar goles y tiene que cantar y tiene que claro. y qué país vivimos si no somos capaces de unirnos en esta crisis y en esta situación tan grave. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y estas palabras son pocas, pero se entienden y se sienten. Y entre tanto, decíamos, Valencia intenta retomar cierta actividad deportiva, mientras el deporte sigue volcado en la ayuda, aunque de ahora mismo es la petición de nuevos aplazamientos de Valencia y Levante de los partidos de Liga de este fin de semana. Carlos Martínez, Valencia, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. Hablaba ahora Julián Calero, lo hacía ayer en el larguero de la Unión del Fútbol. Pues hoy el Levante y el Valencia se han unido para solicitar nuevos aplazamientos de sus partidos. Hay que decir que esta mañana el Valencia no tenía claro si solicitar el aplazamiento del partido del sábado contra el Español, pero en el Levante sí que han sido contundentes en aplazar el suyo del domingo en Tenerife. Han hablado los dos clubes y al final ha habido consenso y ambos han solicitado el aplazamiento de los dos partidos, del Español Valencia y del Tenerife Levante. Ahora falta a ver si les conceden o no ese aplazamiento. La lógica dice que sí. Y cierro portada dejando a Valencia con la noticia del fútbol de las últimas horas. ¿Os acordáis del deseo de la Liga de seguir con la recaudación fuera de España y llevarse el Barça Atleti de Navidades a Miami? Pues bien, la idea se enfría, por no decir que se congela, Antomeana. Sí, se enfría, se congela porque no hay tiempo, porque realmente solo quieren hacerlo Tebas y los clubes implicados y porque la gestora de la federación no puede dar el ok según una seguridad jurídica plena. Creen en las rotas que están legitimados para dar el ok al partido, lo ven hasta positivo, pero ante una posible denuncia que acabe en sanción, prefieren pasar del TAZ y posponen esta decisión a la próxima aventura de Javier Tebas, que será en 2025 con presidente electo en la Real Federación Española de Fútbol. Gracias, Antón. Pues así viene el día, así con más cosas, que se encargue de ordenar el equipazo del programa con Marta Casas, José Antonio Duro y Sara Núñez en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo. Estáis en Ser Deportivos, vamos a la Champions, vamos a lío ya. En Obramás. Vamos a la Champions, vuelve hoy la máxima competición del fútbol europeo con la cuarta jornada de la nueva liguilla que trae un partido muy grande en el Bernabéu a las 9 de la noche, Real Madrid-Milan. Buscamos las novedades, última hora de los equipos. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no para la maquinaria, toca ahora Champions. El fin de semana pasado la Liga con lo que pasó en Valencia. Por cierto, el Madrid ya puso hace una semana 1 millón de euros y ese acuerdo con la Cruz Roja y la Fundación para seguir ayudando. Se trata de eso, de apoyar a las víctimas. Por cierto, también va a haber una pancarta gigante hoy en el Bernabéu de la Comunidad Valenciana, camisetas de los jugadores del Real Madrid, todos somos Valencia, minuto de silencio y brazaletes negros. En lo deportivo, partido ante el Milán, muchas Copas de Europa encima del tapete, vuelve Morata, esperemos que la gente no le silbe. En la portería Lunin no está Courtois, con Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham, Mbappé, Vinicius. En frente del Madrid, como dice Javi, un Milán que es séptimo en su liga, que llega con Álvaro Morata y Teo Hernández como máximos conocidos. ¿Y qué más? Experto en fútbol internacional, Bruno Alemán, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues tiene grandes jugadores en todas las líneas. Es verdad que Fonseca, el técnico, todavía no ha acabado de dar en la tecla, pero es un equipo con grandes futbolistas. Mañán, el portero, me parece de los mejores metas que hay en Europa. Ya comentabas lo de Teo, lateral izquierdo top. En el centro del campo, Tijani Reinders a mí me encanta. Viene de marcar en Champions 2 goles al Brujas. Marcó también el fin de semana. Es un centrocampista con gran conducción, muy buena llegada. Y veremos qué pasa con Leao, ¿no? Que es el jugador más desequilibrante que tiene, aunque está medio enfadado con Fonseca, pero no acaba de funcionar, pero es un equipo con futbolistas de muchísimo nivel. Y luego los focos puestos hoy en Carlo Ancelotti, que juega contra el Milan y alcanza el récord de partidos históricos en la Champions. ¿Qué te sale decir del italiano en una noche así? Antonio Romero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Pues me sale decir que es va cuestión de gustos, pero uno de los, evidentemente, 3 mejores entrenadores en la historia del Real Madrid. Me sale decir que el Real Madrid tiene el mejor portavoz posible, porque además de entrenador es el portavoz, y repito, es el mejor posible de la entidad. Y me sale decir que el Real Madrid es máxima exigencia, porque un tipo como Carlo Ancelotti, que lo ha ganado todo hace nada, pues está puesto en entredicho porque no termina de tocar la tecla en el arranque de esta temporada, con la posición de Bellingham, con el engranaje de Kylian Mbappé. Y Carlo Ancelotti, en un partido muy especial, es el primero que sabe que hoy está obligado a acertar para que el Real Madrid haga un buen partido y disipe las dudas, fundamentalmente, que dejó en lo futbolístico la tremenda derrota contra el Barcelona en el Campeonato Nacional de Liga. Gracias, Romero. Es la gran cita de la noche deportiva esta de Champions, pero no la única, porque además en el primer turno
turno se juega el partido que enfrenta en Holanda al PSV con el Girona de Michel, tirando de filosofía positiva al entrenador en la previa. Para mí mañana nosotros tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. La historia del PSV es muy grande y nosotros venimos a competir. No me pongo a hacer números, pero no miro más allá, porque no sé, la gente habla de 8 puntos, de 9, de 7, no sé, los que vamos a necesitar para entrar entre esos 24. Lo importante es que disfrutemos de este momento y que compitamos sabiendo que al haber llegado aquí es muy difícil y muy complicado. He escuchado a Michel, vamos a ver las novedades desde Eindhoven antes de jugar contra el PSV. Nuria Vilamala, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sobre todo la previa viene marcada por las muchas bajas del Girona, como viene siendo habitual estos últimos partidos. En total son 8 los futbolistas lesionados, no llega a tiempo Víctor Zigankov, que se esperaba que pudiera viajar, y además hay 2 futbolistas, Juan Carlos y Misejui, que no están inscritos en la Champions. Los únicos que se han recuperado a tiempo son Pau López y Justin. Es un partido clave para el Girona, su rival. El PSV tiene un punto menos que el conjunto rojiblanco y los de Michel saben que necesitan puntuar para mantener vivas las opciones de clasificarse para la siguiente ronda de la Champions. Eso sí, Paco, no será tarea fácil porque el PSV lleva 2 años sin perder en el Philips Stadium. Vaya datito. Del PSV que podemos contar más, ¿qué se van a encontrar los de Michel, Bruno? Pues un equipo también con bajas, el PSV Eindhoven. En el centro del campo, Schouten, Berman, 2 habituales titulares no van a estar, así que va a tener que salir Peter Bosz con un centro del campo muy ofensivo. Está destacando esta temporada, como siempre, Luuk de Jong, el goleador, el ex de Barça y Sevilla, y Noah Lang, el extremo neerlandés, está también jugando en el sector izquierdo a muy buen nivel. Un equipo básicamente ofensivo, de tener mucho la pelota y atacar en todo momento. Eso de los equipos españoles, gracias Bruno, pero fuera de ellos, hoy el partido grande es el Liverpool-Leverkusen. Xabi Alonso contra uno de sus ex equipos, Londres. Pablo Montaño, cuéntanos. Vuelve Xabi Alonso a Anfield, Paco, y lo hace como vigente campeón de la Bundesliga la temporada pasada con el Bayer Leverkusen y como uno de los equipos que aún permanece invicto en esta edición de la Champions. Decía ayer el Tolosarra en rueda de prensa que siempre es especial volver, y es que Xabi Alonso fue uno de los grandes candidatos para suceder a Klopp una vez el alemán anunció su marcha del Liverpool al final del curso pasado. Finalmente llegó Slot al banquillo local de Anfield y a los Reds pues tampoco les está yendo nada mal. Líderes de la Premier a 2 puntos del City y colíderes en Champions, junto al Aston Villa de Unai Emery, el Liverpool solo ha perdido un partido en toda la temporada. Partidazo ese, pero un vistazo al resto de la jornada que trae varios partidos más. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, sí, porque tenemos otros 6 choques en la jornada este martes. A las 9 los partidos de la Juve en Lille, la visita del Manchester City a Lisboa para jugar ante el Sporting de Portugal. Este es el último partido de Rubén Amorim, el técnico portugués, que se marcha a Manchester, pero al United. Además juega el Borussia Dortmund ante uno de los equipos que no ha puntuado todavía, el austríaco Sturm Graz, y además Bolonia, Mónaco, Celtic Leipzig y Slovan Dinamo de Zagreb. Eso para hoy, pero mañana vaya 2 partidos de los equipos españoles. El Atlético de Madrid ya está en París con 5 bajas en la columna vertebral del equipo para jugar contra el PSG de Luis Enrique. Pedro Follana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes desde el Parque de los Príncipes, un estadio que va a pisar el Atlético por primera vez en su historia, porque nunca se ha enfrentado al Paris Saint-Germain en partido oficial, sí en 2 amistosos. El Atlético necesidades tras ganar solo 3 puntos los 3 primeros partidos y ahora con 2 encuentros además seguidos fuera de casa, y el equipo ha llegado a París con esas 5 bajas. No está Jiménez por sanción, ya que tiene 3 amarillas, y por lesión son bajas Lenormand, Azpilicueta, Llorente y Tomás Lemar. A las 5:30 habla Simeone y Rodrigo de Paul, que mañana va a ser titular, y luego entrenamiento en el escenario de este partido. Pues de París a Belgrado, allí juega el FC Barcelona contra el Estrella Roja mañana, buscando los azulgranas la efectividad en las competiciones continentales que tienen en la Liga. Adrián Alves, buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Barça ya instalado aquí en Belgrado, en la capital serbia. 22 futbolistas han venido hasta aquí, los mismos que Hansi Flick convocó el domingo para el derbi ante el Español, así que no hay novedades en la lista de convocados porque la enfermería sigue igual. Los que están son los habituales de los últimos partidos, y esta tarde van a entrenar en el pequeño Maracaná, el estadio del Estrella Roja, donde mañana se juega este partido de Champions. Entrenamiento a partir de las 7 de la tarde, y antes escucharemos a Hansi Flick y a Fermín en rueda de prensa. El Barça en un gran momento, suma 6 victorias consecutivas, ha llegado ya a los 50 goles esta temporada, y mañana buscará sumar, eso sí, el primer triunfo en Champions fuera de casa, tras la derrota en la primera jornada ante el Mónaco. Gracias, Adri. La Champions es la gran cita del día en el deporte en general y en el fútbol en particular, pero el fútbol trae más. El
fútbol, en el resto de lo que no es europeo, es que, por ejemplo, se completó la jornada de Liga de Primera con el Celta 1, Getafe 0 en Balaídos. Vigo, Paula Montes, buenas tardes. En un partido, Paco, en el que el fútbol fue lo menos importante, con toneladas de solidaridad, con un minuto de silencio cargado de aplausos y una grada de animación vacía y callada hasta el minuto 15 del partido, Valencia estuvo presente siempre en el triunfo del Celta, que supo gestionar el gol tempranero de Dubicas, que llegaba en el minuto 7, asistido por un eterno Yago Aspas. Los de Claudio Giralde supieron superar los malos momentos, porque los tuvieron, para ganar con uno más tras la expulsión de Berrocal. Con esta victoria el Celta se pone 10º con 16 puntos, a 3 de Europa y de su próximo rival, el Betis. La semana que vive entre la Liga, la Champions, la Copa y la Liga Europa, donde, por ejemplo, Ernesto Valverde en el Athletic Club se va a encontrar con varias bajas. Íñigo Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Mañana sale el equipo hacia Bulgaria. Sancet no se ha ejercitado hoy con el resto de los compañeros, tiene un esguince en el tobillo, está prácticamente descartado. Guruceta y Jaureguizar, ausentes también este pasado fin de semana por una dorsalgia y por una lumbalgia, tampoco han entrenado con los compañeros. Solo queda un entrenamiento, el de mañana en el Ludogorets en Bulgaria, por lo que lo tienen realmente complicado. Y la que parece que todavía tiene que esperar un poquitín más es la presencia de Unai Simón en el equipo titular. Ya ha entrenado con guantes, pero hay que esperar un poco más. Por cierto, estábamos pendientes, hablando de porteros, del estado de salud de Zilesen, después de que se retirara en camilla del Metropolitano, y las noticias que nos llegan son buenas. Rafa León, buenas tardes. Muy buenas, parecía un tema menor, parecía un golpe totalmente intrascendente, pero desgraciadamente el jugador del Unión Deportiva Las Palmas, el holandés Jasper Cilincen, se retiraba con dolores de cabeza. Con el paso de las horas ha ido atenuando ese dolor, incluso el jugador ya ha salido en las redes sociales de la Unión Deportiva Las Palmas haciendo bicicleta. Todo apunta a que podrá ser convocado este próximo fin de semana, porque, como decíamos, las dolencias, el susto ya queda en el pasado. Y vamos a cerrar el fútbol en Francia. Allí se ha producido esta madrugada y a lo largo de la mañana el registro de la casa del Javier Temal francés. Es decir, el presidente de la Liga, que se ha enfrentado a un registro de su domicilio y también de la sede de la Liga Gala por la policía. Todo con el acuerdo con CVC de fondo. Cuéntanos, París. Andrés Onrubia, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Escándalo en Francia después de que las autoridades registraran esta mañana la casa del presidente de la Liga, Vincent Labrune, además de la sede de la propia Liga francesa y de CVC, en el marco de la transparencia de ese acuerdo que suscribieron CVC y la Liga en 2022. Los investigadores pesquisan el desvío de 37,5 millones de euros al presidente ejecutivo de la Liga y banqueros justo después de suscribir el acuerdo hace 2 años con CVC. Todas las partes implicadas, incluido el fondo de inversión, podrían haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos, corrupción de funcionarios públicos y toma ilegal de intereses. Pues nada, quedamos atentos de lo que pueda pasar en Francia. Y ahora vamos al polideportivo, en donde la organización del Mundial de Motociclismo ha confirmado hace unas horas el cambio de Valencia por Barcelona en la última carrera, donde se decidirá el Mundial de MotoGP, pero lo que no cambia es la fecha. Será la semana que viene, será en Montmeló. Seguimos con los efectos colaterales y últimos de la Dana en el baloncesto, por ejemplo. Hablamos del viaje de Odisea del Juventud a Italia, con 11 horas de retraso para jugar hoy ante el Trento. Javier Saisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, la expedición de la Peña ha llegado a las 3 de esta madrugada a Trento, vía Bolonia, después de 11 horas, como decías, de retraso en el avión desde Barcelona y 3 horas y media luego de bus hasta Trento. El partido no se aplaza a mañana, se jugará como estaba previsto esta tarde a las 8. Veremos cómo está el equipo de Dani Miret, que ha hecho una suave sesión de tiro en el pabellón. Como digo, veremos cómo está el equipo. Siguiendo con el básquet, pero en otro tono, Xavi, el entrenador Roger Grimao, ex del Barça, se va al baloncesto rumano, ¿no? Sí, así es. Roger Grimao ya es oficialmente el nuevo entrenador del Dinamo de Bucarest. Firma en principio por 3 temporadas. Va a ser el responsable de la academia de baloncesto también del Dinamo y coincidirá en el club con David Barrufet, que es el director deportivo de la sección de balonmano. Y terminamos el básquet mirando a la NBA y conectándolo con la actualidad del día. Y el titular sería que la NBA vota hoy contra Trump. Sara Núñez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, en la NBA hay parte de apoyos para Trump y también parte de apoyos para Kamala Harris, sobre todo para Trump en la parte económica, con la dueña de los Dallas Mavericks, que ha invertido casi 100 millones de euros de su campaña, pero los jugadores de la NBA como LeBron James y Stephen Curry han mostrado su apoyo públicamente y han pedido a los estadounidenses que por favor voten para que no gane Trump. Y cerramos con el balonmano. Después de unas semanas de estudio, la Liga Polaca ha sancionado a los entrenadores españoles que se insultaron y vejaron en la cancha en el derbi. Diego González, buenas tardes. Hola, sí, 6 partidos de sanción a Talan Dusaev, entrenador del Kielce, y 6 partidos de sanción también a Sabaté del Wisła Płock, que por esa lamentable trifulca la Liga Polaca no entra ni en quién empezó ni cómo, sino que ha sancionado su comportamiento antideportivo con una multa de más de 7.000 euros para cada equipo, mientras que las denuncias por insultos xenófobos contra Talan y su jugador francés Nagy continúan siendo investigadas
multadas por las autoridades civiles, así que podría también acarrear sanciones deportivas. Y en tenis, Novak Djokovic ha anunciado que no estará en el torneo de maestros la semana que viene. Y así llegamos a las 3:20 y a las 4 viene lo más cercano en este Ser Deportivos. Voy a ver si solo tardo un minuto en reflexionar sobre lo de no parar el fútbol y las justificaciones de no hacerlo, que tampoco quiero dedicarle más a un error que ya ha llenado horas y yo creo que ya no merece más. Pero claro, como el presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que la AFE es de futbolistas, ¿no? No es de filósofos ni de fotógrafos. El que preside el sindicato de futbolistas ha dicho que sí, pero que no, que hubiera estado bien parar, pero que al final los aficionados fueran a ver el fútbol y que los periodistas lo radiamos. Vamos, que ha puesto una vela a Dios y otra al diablo, David Zaganzo. No es echar, ni mucho menos, los balones fuera, pero sí que creo que tenemos una responsabilidad como profesionales, tenemos una responsabilidad como personas. No hemos tenido reunión con los capitanes, hemos hablado con jugadores. La parte afectada, lógicamente, tendría que ser parada, pero también hablamos con compañeros que luego mentalmente no estaban bien. Al final, la decisión de que ellos pueden estar mentalmente para competir o no está clara. Mucha gente, he visto periodistas, he visto canales de televisión donde preguntaban de que la gente estaba totalmente en contra de esta jornada, pero sí que se llenaron todos los estadios y la gente cantaba los goles. Criticar a un sindicato como es AFE, bueno, al final ya estamos acostumbrados porque sabemos también dónde van los tiros. Es cierto que mentalmente no estaban adecuados. Estoy de acuerdo con Lucas Vázquez, que respeto la decisión, donde yo creo que el mundo del fútbol debería haber tomado una decisión mucho más fuerte. Sí que fuerte, sí. Solo decirle a Ganzo que el aficionado fue a ver el fútbol porque se jugó. Y a la vez que fue, donó masivamente ayuda. El periodista fue a contarlo porque se jugó. Que no contarlo, si existe, sería como si fuéramos a Valencia los periodistas ahora a hablar del zumo de naranja. Y por cierto, juro que quiero ser educado y sensible, pero esto de que está de acuerdo con Lucas Vázquez y se debió tomar una medida más fuerte, lo dice, insisto, el presidente de la AFE, que la AFE no es de funambulistas ni de fontaneros, es de futbolistas. Y como presidente de la Asociación de Futbolistas, bien pudo pensar en hablar con los futbolistas para ver qué medidas se iba a tomar. Y por cierto, agradezco las explicaciones de Aganzo, aunque no las comparta. Señor Tebas, señores presidentes de los clubes, ¿están ustedes por ahí? Por saber qué piensan. Que la AFE ya ha tardado, pero por lo menos se ha expresado. La Liga de Tebas sigue anclada en un tuit y los presidentes mudos. A la espera de escucharlos, vamos a la Champions. Es tiempo de Champions, es tiempo de Carrusel. Este martes, desde las 6:30 de la tarde, PSV Girona. ¡Iba Juanpe el disparo! ¡Qué golazo! Y Real Madrid, Milán. ¡Mételo, Vini, gol, gol, gol! Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño. Bienvenidos a este larguero de Champions. Cadena SER. Música de Champions para la jornada que retoma la máxima competición del fútbol europeo con un clasicazo en el Bernabéu, porque un Real Madrid-Milán lo es, porque hay bastantes novedades y obviamente el partido va a arrancar con un minuto de silencio de recuerdo a todos los fallecidos por la Dana, Javier Herráez. Eso es, va a haber esa pancarta gigante con la bandera de la Comunidad Valenciana, ese minuto de silencio, brazaletes negros, las camisetas Todos Somos Valencia. Creo que evidentemente va a ser muy bonito ese homenaje. En el Bernabéu siempre se hacen esas cosas muy bien, cortitas pero directas y que llegan al corazón, como todos estamos afectadísimos. Y bueno, te está escuchando lo de Aganzo, Tebas, es que no se puede pedir. No sé, donde no hay, no se puede pedir. O sea, que es que esto es lo que hay. Es verdad, y anoche lo hablábamos ahí en el estudio con Manu y con los exfutbolistas, con Kiko, Álvaro y compañía, que es verdad que no han parado los teatros, que no han parado los cines, que no ha parado el baloncesto, si no me equivoco, hoy juega el Valencia de básquet. Mañana, pero o sea, sí. Que es verdad que hay muchas cosas que no solamente se puede echar la culpa al fútbol, ¿no? Y que la gente va, como tú dices, porque paga. Pero bueno, yo creo que como tiene la gente el cuerpo, no era para jugar el fin de semana, así de sencillo. Pues sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y por cierto, aquí hay también mucha justificación y porque cuando hablamos del fútbol es verdad que lo ponemos en el centro del foco, pero que no para el fútbol, no para el baloncesto, no para el deporte. Yo creo que el deporte profesional es diferente al cine. Es diferente a los conciertos, es diferente al teatro, porque el deporte profesional, además de todo, se transmite. Y hay una transmisión de alegría. Y esas imágenes de alegría están al lado de las imágenes del horror. Y para mí, en estos instantes, eso es obsceno. Pero bueno, es una opinión particular. Eso del Madrid, de los alrededores del partido. Estamos a punto de
irnos a hablar con un protagonista muy especial del Real Madrid-Milán. Pero en Italia y en España el protagonista está en el banquillo del Real Madrid, porque de Ancelotti se habla, Antón Meana, en España y en Italia, ¿eh? Sí, se habla mucho de Carlo en España y por supuesto en Italia. Ellos defienden a su entrenador, consideran que no hay que criticarle en exceso por lo que pasó en el clásico del otro día ante el Barça. Y si anoche en el larguero charlábamos con compañeros italianos para hablar de Morata, en Ser Deportivos queríamos poner el foco en Carlo Ancelotti. Hemos hablado con Francesca Benvenuti, una clásica de la televisión en Italia, de Mediaset, viaja a los mejores partidos de la Champions, con sus gafas de colores siempre muy llamativas y con un criterio muy claro. Ella pondera en esta respuesta lo que dice Ancelotti siempre, el fútbol, el ejemplo, la posibilidad, ¿no?, de construir proyectos desde la calma. Y también hemos hablado con Gianluca Di Marcio, que es el Fabrizio Romano de hace 10 años. Entre Manoletti y Fabrizio está Gianluca Di Marcio, que es el que revolucionó el calciomercato y que él, fíjate, sí que pone un pequeño pero a Ancelotti porque dice que le molesta, que no entiende por qué Carlo no fue a recibir el Balón de Oro a París, porque era el primer Balón de Oro de un entrenador italiano. Por este orden, Gianluca Di Marcio y Francesca Benvenuti en la cadena SER. Mi è dispiaciuto molto da italiano che Carlo non è andato a Parigi a ritirare il pallone d'oro, no? Come allenatore, perché era il primo pallone d'oro per gli italiani. Per noi italiani è un orgoglio, no? Che Carlo abbia vinto quel premio, quindi a noi ha dato un po' di dispiacere questa situazione. El tema del Balón d'Oro de verdad fue muy sorprendente, pero creo que Carlo se conformó, ¿no?, a una decisión más grande, a la del club, a la posición del club. Entonces yo creo que es un tema muy muy largo. Carlo es increíble. Para nosotros es un orgullo pensar que un entrenador de esa capacidad, de esa experiencia, de esa calidad humana, personal y que sigue siendo un entrenador líder, un entrenador que es un símbolo para los entrenadores italianos, que se fijan mucho en un símbolo como Carlo Ancelotti. Hace 14 años que no se ven las caras en la Copa de Europa el Real Madrid y el Milán. La última vez en 2010 con Mourinho en el banquillo, el Madrid ganó 2-0 en Chamartín y empató a 2 en San Siro con goles de Higuaín y de Pedro León. La primera vez en competición europea que se enfrenta Ancelotti a su Milán y la primera vez en la historia del fútbol que habrá sobre el tapete 22 Copas de Europa. 15 las pone Florentino Pérez, 7 las pone el Milán de Fonseca. Un partido gigante con Morata en el campo y con 3.000 tifosi por las calles de Madrid. Pues una vez conocida la actualidad de los dos equipos, Antón Meana con el Milan, Javier Herráez con el Real Madrid, ya veréis qué rato de charla más chula. Diego López, exportero del Real Madrid del Milan. Hola Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, que es para ti un partido como el de esta noche, ¿cómo tienes el corazón de partido, más o menos? Bueno, la verdad es que ciertamente he jugado en los dos, he vivido buenas experiencias con los dos, pero indudablemente mi corazón es blanco y bueno, y espero que el Madrid consiga la victoria. Dime un recuerdo chulo de los dos equipos, uno que te venga así a la mente rápido en un flash de lo más bonito que has vivido con los dos. Pues, por ejemplo, en Madrid, mi primera convocatoria, va a ser las primeras experiencias, la primera vez que pisé el Bernabéu, que estaba convocado con el primer equipo, yo era jugador de Castilla. Y con el Milan, pues quizás mi primera temporada allí, que aunque a nivel colectivo no fue muy buena, a nivel individual creo que sí fue una de mis mejores temporadas como profesional. Es evidente que los dos equipos marcan en parte tu carrera, mucho más el Madrid que el Milan. Antes de meterme en faena, ¿cómo es la vida después de tanto fútbol? ¿Cómo te va, Diego? Bueno, tranquila, al final con mis cosas particulares, mucho tiempo para la familia, por lo que acabo de decir, para mis temas más personales y también pues temas de formación, de cursos, de entrenador y de otras cosas. Y bueno, yo soy bastante activo y no me aburro mucho. ¿Pero la transición de futbolista a no futbolista es compleja o tú la llevas bien? No, yo la llevo muy bien. Quizás ya el último año en el Rayo pues viví un poco y estaba bastante mentalizado de que iba a ser mi último año como profesional y eso me sirvió para ir también, pues bueno, ese periodo de adaptación que yo creo que después de tantos años se necesita, pues disfrutarlo más, ¿no? Y también pues ya organizarme y ya pues intentar que este tiempo pues sea lo mejor llevado posible. Me hablabas de tus buenos recuerdos con el Madrid. Lo mismo estoy equivocado, pero ¿puede que tu debut con el Madrid se produjera en un partido de Champions? Es decir, de Copa de Europa. Sí, fue en Grecia contra Olympiacos. Sí.
Así que bueno, mira. ¿Qué recuerdas de aquello? Es decir, ¿cómo es debutar, el pegar el salto de decir, bueno, pues no voy a debutar en Liga, no voy a debutar en Copa, voy a debutar en Copa de Europa? Pues ansioso, porque al final ya llevaba bastante tiempo en el primer equipo, no conseguía debutar en competición oficial y bueno, fue un partido de Champions, creo que allá por el mes de... no recuerdo bien, si era invierno, eso seguro. Yo creo que era el último partido de la fase de grupos antes de Navidades, creo recordar, y bueno, pues imagínate, como lo que te he dicho al principio, ya para mí, pues ir con Boca y estar ya en la plantilla del Real Madrid era un sueño, pues debutar con el equipo de mi corazón, pues todavía mucho más. No me extraña, pero es verdad que a ti te pasó que a lo largo de tu carrera, mira que tú has jugado muchos partidos, tengo por ahí el dato, son 569 partidos de competición, has jugado muchísimo, pero has tenido que pelear contra porterazos brutales, es decir, que la competencia, a ver, que se me entienda, ha sido a golpes, para abrirte camino. Sí, totalmente, pues yo sí que es algo que alguna vez he intentado analizar y de que pues también pues me pongo algún mérito de que los porteros los equipos en los que he estado, pues la verdad es que si no jugaba yo, los porteros que jugaban pues eran porteros, como te dice, de muchísimo nivel, o estaban en un momento de forma extraordinaria, ¿no? Quizás mi forma de ver y de trabajar y de vivir el día a día pues también hacía que la competencia o el compañero que tenía al lado pues también se exigiese muchísimo y bueno, yo como defiendo a muerte todo lo que es el trabajo y la exigencia y la ambición e intentar sacar lo máximo de cada uno, pues creo que eso también los compañeros que ha tenido al lado pues también lo han adquirido, ¿no? Pero pasado el tiempo mirando por el retrovisor, Diego, mirar que te tocara competir, por ejemplo, en el Madrid contra Iker Casillas, que ha sido un portero para la historia del Madrid, del fútbol español, ¿no es pensar, qué mala suerte? Bueno, no, la verdad es que sí hemos coincidido en una época donde, pues por suerte para el fútbol español había muy buenos porteros. Muy buenos porteros y de verdad es el tema de Iker, pues sí que en otras circunstancias y en otro momento, pues quizás yo hubiese tenido más protagonismo en el Real Madrid. Pero bueno, somos de una misma edad, como son Víctor o como Pepe o como Gorka o como muchos otros porteros que vivimos una generación similar y bueno, al final pues intenté dar lo máximo y en el Madrid y en los otros clubes en los que he estado. Ostras, qué tiempos, ¿eh? Me acuerdo cuando llegó Mourinho, confió en ti, salió con las declaraciones prefiero a Diego que a Iker, que no sé si decirlo en público te hizo un favor o te llenó de presión en aquel momento ya a toro pasado. No, hombre, sí, esa confianza, evidentemente, eso estoy súper eternamente agradecido, ¿no? O sea, la gente puede pensar lo que quiera desde fuera, puede pensar que era algo individual o que era una lucha entre él y que para nada. Yo creo que Mourinho pues confiaba en mí, así me lo dejó desde la primera conversación que tuve con él y yo pues muy agradecido a todos los entrenadores, pero especialmente pues en su caso a él, porque eran unas circunstancias muy especiales y muy difíciles para el entrenador. Fue un año raro, no digo duro, digo raro, porque había mucha presión, porque Iker Casillas era un icono, porque llegabas tú, porque, quiero decir, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona eso desde dentro, Diego? Bueno, yo creo que a toro pasado, desde allí bien, yo en el momento yo era totalmente consciente de lo que significaba y la repercusión que tenía y lo que iba a tener en el futuro. Intenté disfrutarlo al máximo. Yo creo que fue un ejercicio de, ¿cómo te diría?, de lucha o de victoria también de la humildad, ¿no? Y de la constancia y de las personas que al final, pues no siendo los mejores a lo mejor, pues se hacen un hueco y consiguen derribar fronteras y derribar muros que para mucha gente lo ve inviable. Yo creo que he querido siempre darle ese significado desde ese momento y ahora cuando me preguntan, pues también al final yo creo que en la vida y en muchos trabajos y en muchos sectores pues hay gente con un enorme talento y otra gente que no tiene tanto, pero que a base de esfuerzo y de exigencia y de ambición y de querer pues consigue metas mucho más importantes y no solo, ¿sabes? Y eso a nivel individual y a nivel pues sociedad yo creo que es sumamente importante. Ostras, qué reflexión más chula, lo que renta el trabajo. Oye, a Ancelotti le pasa, bueno, no exactamente como a ti, pero es verdad que une Madrid y Milán como tú un poquito. Tú tuviste también a Carlo, ¿no? ¿Qué te sale decir de él?
Para mí Carlo es un magnífico entrenador y una persona y un humano extraordinario. Yo creo que tanto él como su cuerpo técnico son, bueno, a la vista está, unos técnicos extraordinarios, lo que han hecho durante toda su carrera, lo que están haciendo en el Real Madrid, y al final, y también unas personas extraordinarias que pues también uno se alegra de que gente así, que tenga esas capacidades, pero que también tenga esa humanidad dentro y que sepa gestionar y llevar también un grupo de personas o de equipos, pues le vaya tan bien. Y al final me alegro mucho por él, que en su día también confió muchísimo en mí, y junto con su cuerpo técnico me dieron también me siguieron dando esa oportunidad y esa confianza que año anterior me había dado Mourinho, y por supuesto también es alguien del que estaré siempre eternamente agradecido. Hoy Carlo se convierte en entrenador que más partidos ha dirigido en la Champions, que es una pasada el dato. Sí, se lo merece. Al final pues lleva muchísimos años en grandes clubes, siempre haciendo un trabajo extraordinario, y bueno, hoy para él sí que yo creo que va a ser un partido muy muy especial, porque Carlos también significa mucho. Yo que he estado en Milán, sé lo que significa Carlo allí, y bueno, para él pues sí que yo creo que será un partido sumamente especial. Me decías que ahora estás en tus cosas. ¿Te sacaste el cursillo de entrenador al final? Porque creo que andabas en esas, ¿o no? No sé. Sí, he sacado el segundo nivel en junio. Sí, ahora pues también ahora tengo uno de porteros y he hecho alguno de gestión, y bueno, intentar un poco ver, sobre todo para ver dónde yo me creo que puedo cuajar mejor, o donde puedo encontrar mejor, donde puedo desarrollar una actividad profesional pues con mayor felicidad, porque también busco eso ahora, ¿no? Al final, aparte de lo que me gusta del fútbol, pues también ser feliz en lo que emprenda, ¿no? No, la pregunta iba para saber si ahora ver los partidos como gestor, como entrenador, como aficionado, ¿cómo van? No, siempre no, los veo como aficionado y como profesional también. Sigo viendo el fútbol porque me gusta, y me gusta también pues analizar y ver diferentes estrategias, diferentes equipos, diferentes formas de jugar, y bueno, al final los que hemos vivido el fútbol pues tenemos nuestro corazón y tenemos nuestras predilecciones, pero no, yo creo que lo vemos más allá. Pues nada, finalizo con una muy tópica de periodista. Dame un resultado para hoy. Si quieres, uno con el corazón y otro con la cabeza, también me vale, ¿vale? Bueno, yo creo que hoy el Madrid se juega mucho, es un partido muy importante para ellos, yo creo, después de los últimos partidos, tanto en Champions como el Clásico, y bueno, el momento en el que estamos así un poco también especial que vivimos la sociedad española, pues yo creo que el Madrid pues va a conseguir la victoria, no sé, un 3-1 por ejemplo. Vale, lo apuntamos ya antes del comienzo de Carrusel. Oye, Diego, que siempre fue un placer charlar contigo cuando eras futbolista, y ahora que estás viendo los toros desde la barrera, pues también lo es. Que te vaya bonito en lo que decidas emprender relacionado con el fútbol. Un placer, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Finalizo con algo más del partido que quieras apuntar, Javier Herráez. Bueno, que me ha gustado mucho escuchar la charla con Diego López. La verdad es que, bueno, ya no está, pero bueno, recuerdo un día con José Ramón, ya cuando estaba en la recta final del Madrid en el larguero, que me parece que era un gran futbolista, un gran portero, que se ha ganado todo lo que le ha ocurrido en la vida, todo muy bonito, jugando en grandes equipos, Madrid, Milán, pero que no era el mismo el chico que llegó allí, me acuerdo, a Las Rozas, que hablaba con nosotros, que cuando estuvo con Mourinho. Como se lo dije a él, pues lo digo ahora también públicamente, que me parece que ahí Mourinho, que es difícil, porque con Mourinho o estás con él o estás contra él, o sea, tienes que alinearte e ir contra todo el mundo. En este caso, la culpa la tenía la prensa, ¿no?, en aquella pelea con Iker, pero yo creo que ahí Diego, pues, no era el mismo chico que hablabas con él, que venía de Lugo y que venía con mucha ilusión cuando estábamos allí en Las Rozas, cuando el Madrid todavía no tenía Valdebebas. Bueno, pues nada, de momento cambió de una manera y ahora ha vuelto a cambiar. Sí, señor. Que la gente tiene derecho a cambiar. Así es. Aunque en el camino, pues eso, haya curvas. Esta noche contamos el camino entre el Real Madrid y el Milán en el Carrusel. Un abrazo, Herráez. A ti, fuerte, chao. Más Champions. Hay Champions mañana. Hay un Atlético de Madrid con bajas importantes, PSG en París. Y esta mañana ha hablado Luis Enrique, del que se presumía como posible interés del Atlético de Madrid en su día de contratarle. Y ha dicho Luis Enrique, Fullana, que sí, que eso fue cierto.
Sí, ha reconocido que en su momento, cuando el Atlético de Madrid tira por Manzano y no por Luis Enrique, era una opción encima de la mesa. Se terminó por la opción de Gregorio Manzano y posteriormente apareció Diego Pablo Simeone, y luego con el tiempo también, durante esos periodos donde parecía que Simeone podía salir del Atlético de Madrid, pues Luis Enrique siempre estaba encima de la mesa del conjunto rojiblanco, y hoy, cuando se le ha preguntado por este asunto, lo ha reconocido. Bueno, pues es un titular potente, aunque es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero Luis Enrique lo ha reconocido pues de una manera natural. También ha puesto por las nubes al Cholo, diciendo que él no hubiera durado tanto tiempo como el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, y que le ha ido muy bien con el Cholo. El Cholo, al que no le va bien lo de las lesiones y lo de las sanciones, porque mañana se va, entre comillas, a tener que volver a inventar otro equipo, Fullana. Hombre, le hace falta a los centrales titulares. Total. Porque este año la apuesta clara era Lenormand y Jiménez. Mañana no van a estar ninguno de los dos. Lenormand, porque sigue con ese proceso y con esa cautela. Nosotros nos siguen diciendo que está muy cerca de volver, porque las pruebas se están dando ya como se espera, y él, si fuera por él, incluso asumiendo la responsabilidad, él le ha transmitido al club que quiere jugar ya, que quiere estar, y que él asume las consecuencias. Desde el club le están parando los pies, diciéndole que espere un poquito más, que vale más pasarse de cautelosos que no forzar en una situación así, pero las pruebas ya están saliendo como toca, así que es cuestión de poco tiempo que le veamos otra vez como mínimo entrenando. Y al margen de Lenormand, la baja de Jiménez, que es por sanción, porque ya ha visto 3 tarjetas amarillas en 3 partidos. Al margen de los dos, tampoco van a estar Azpilicueta, Llorente y Lemar por lesión, así que habrá cambios en el 11 del Atlético de Madrid. Uno de los que va a ser titulares será Rodrigo de Paul, que además hoy a las 5:30 será el que dé la rueda de prensa junto a Diego Pablo Simeone, antes de entrenar esta tarde aquí en París, en el Parque de los Príncipes. Pues estaremos pendientes de la rueda de prensa, de escuchar a los protagonistas en la previa de ese partido entre el PSG y el Atlético de Madrid. Mañana les escuchamos en este Ser Deportivos, y estamos más a fondo con la actualidad de uno de los grandes partidos en Europa, en donde, bueno, pronto, pero el Atlético de Madrid en parte también se está jugando su futuro europeo. Gracias, Fullana. Hasta ahora. Las 3:41, vamos a las cosas de los martes. Vamos con ese ratito de los martes radiofónico, futbolístico, arbitral y lo que se cruce con el gran Iturralde González, en donde supongo que en esta sección la palabra semiautomático en algún momento va a sonar. Hola Granitu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque lo primero que quiero decirte, bueno, ha pasado una semana de lo que hemos vivido todos y sufrido muchos en Valencia, y después de la gestión viene la digestión. Una vez sabido lo que hizo el fútbol este pasado fin de semana, quiero conocer tu opinión. ¿Tú crees que el fútbol actuó bien jugando la jornada de Liga? Te pregunto por el fútbol, por no preguntarte por todos los deportes, porque luego hay gente que dice, no, pero es que fueron todos los deportes. Vale, yo te pregunto por el fútbol, y luego ya digo yo lo de los deportes. El fútbol mediáticamente arrastra muchísimo más que todos los demás deportes juntos. Nos guste o no nos guste, es así. Y el fútbol muchas veces se coge como ejemplo de situaciones. Yo, en primer lugar, no me hubiese gustado estar en la disyuntiva del presidente de la Liga, que es el que tiene que decidir que sí o que no, pero sí que antes de tomar esa decisión unilateral hubiese preguntado a los clubes. Y visto lo visto, todos los clubes, los jugadores no estaban preparados para estar jugando mientras está ocurriendo esto en Valencia, les hubiese hecho caso a ellos y lo hubiese suspendido. Yo aquí tengo la sensación de que por un lado iban los clubes como entidades y por otro lado iban los artífices del fútbol, que son los entrenadores y los futbolistas. Tengo esa impresión, pero todavía es una impresión, porque a los únicos que hemos oído hablar han sido a los futbolistas, hoy al presidente de la AFE, que bueno, en fin, pero por lo menos ha hablado y ha dicho lo que pensaba, pero estamos a la espera de ver qué es lo que dicen los que mandaban en los clubes. Tengo preguntas, tengo un montón, a través de Instagram y a través del WhatsApp. Hoy voy a empezar por el WhatsApp, ¿vale? Por variar el orden. Venga, la primera. Buenas tardes, Iturralde. Una cosa, ahora que se está hablando tanto de que si los equipos querían suspender la jornada, que si algunos equipos no querían jugar, que si la Liga debería haberla suspendido o la Federación, ¿puede el Comité de Árbitros Valenciano negarse a arbitrar? Joder.
Bueno, claro. Sí, claro que puede. De todas maneras, ha habido 2 árbitros valencianos que han pitado en segunda división, al Zaragoza y al Racing de Santander. Curiosidades de la vida, pitaron el domingo y los 2 a la misma hora. Y el Comité Técnico de Árbitros les dijo, porque el nombramiento estaba puesto de antes, les dijo sí que estaban preparados para arbitrar y si querían que no lo pitasen. Y ellos dijeron que sí querían pitar. Bueno. Pero claro que pueden negarse. En este caso, por lo menos, se consultó a los árbitros para saber si estaban en condición anímica de poder hacerlo. Correcto. Fue una elección de sí. Pregunta de Instagram. Ahora Hola, que Duro, buenas tardes. fuera de juego, las semiautomáticos. Ahora que el fuera de juego es un arte, ahora que se pagan entradas por ver al Barça tirar el fuera de juego, dice Adrián, ¿recuerdas algún equipo, algún jugador que tuviera en este arte que se dice ahora su especialidad, Iturralde? Pues Baresi, por ejemplo. Baresi era el que tiraba la línea adelantada del Milán de Sacchi, ¿no? Pero eso lo puede contar mejor Bruno que yo. Yo creo que Baresi podría ser uno de los precursores de una defensa tan adelantada. Y es más, y os voy a explicar una cosa para que veáis cómo cambian las tácticas, el reglamento. El Milán de Arrigo Sacchi, como tiraba la defensa muy adelantada, cuando se veía desbordada lo que hacían era falta. Y ahí entonces es cuando el Internacional Boal entró con las tarjetas. No, en la oportunidad manifiesta de gol. Claro. Que ese tipo de faltas, como evitaban un gol, pues dijeron que tenía que ser roja. Gracias a la táctica de Arrigo Sacchi con el Milán, Internacional Boal respondió con: si tú haces esa táctica, pero haces faltas, cuando un jugador se va a ir solo, es tarjeta roja. Una pregunta de reglamento y la siguiente de anécdotas. La de reglamento la hace Mauro Montes. Dice: ¿y tú qué te parece que se anulen goles por fuera de juego cuando la ventaja supuesta es el codo? Bueno, el codo no puede ser porque el codo no cuenta para el fuera de juego. Te lo voy a comprar si dices la cabeza, por ejemplo, o una oreja, que eso cuenta. Solo cuentan las cosas que son legales para rematar. Eso es que las partes de tu cuerpo con las que puedes meter gol. Pues que me parece que ahora se está hablando mucho del espíritu de la regla. El espíritu no viene en ningún lado. No existe el espíritu. Es decir, si un balón entra a gol por 1 milímetro, es gol. Pues ahora, cuando has puesto una máquina que cuantifica por cuánto estás en fuera de juego, pues ya está. O quitamos la máquina y lo hacemos diferente, pero una vez que está la máquina, 1 milímetro en fuera de juego es fuera de juego. Y ya que visita hoy el Milán el Santiago Bernabéu, anécdotas pide Ángel sobre el Milán. Yo creo que esto viene porque te escucharon en el Mundial contar una anécdota con Seedorf en algún partido que arbitraras. Sí, se la cuento. Es decir, yo pité Milán contra un equipo suizo, creo que era. Y justo estábamos ya estábamos vestidos, estábamos cambiados y todo, y aparece Seedorf sin camiseta diciendo: no puedo mear. Y tenía control antidoping, y yo decía: la madre que me parió, si le ves sin camiseta, digo, si yo llego a ser Seedorf, no compro ropa, voy sin camiseta a todos los lados. Vaya cuerpo, madre mía. Y nada, ahí estuvo hablándonos hasta que le entraron las ganas. Hasta que le dio las ganas, sí. Lo que tienen las conversaciones, que al final cuidado, relajan. Sabe 8 idiomas, ¿eh? 8 idiomas, Seedorf. Sí, cuidado. Madre mía. ¿Cuánto sabes tú? No, yo pues euskera, castellano, inglés. Bueno, no está mal, 3. Es un buen número. Venga, más preguntas. Hola, soy Claudia y mi duda es: ¿cuál fue la crítica más constructiva que recibiste desde un jugador o entrenador? Gracias. Ostras, esta. Muy buena. Mira, la crítica constructiva que marca... Espera, vamos a subirte, que si no, no se te oye. Ahora. A ver, ¿ahora? Ahora mejor. La crítica constructiva que más de un jugador fue de Raúl. Y mira, justamente en un Real Madrid-Valencia. Y os explico cuál es la anécdota. A ver. Yo expulso ya a 2 jugadores en un Real Madrid-Valencia, que expulso a 2 jugadores del Madrid. El Valencia iba ganando 0-3. Y en la segunda parte de estos partidos en el Bernabéu, que no sabes por qué, pero empieza una batidora, 1-3, 2-3, ya se viene todo. Vamos, que decías, madre mía, le remontan. Y justo pita una falta y se levanta Tosak. Y pues ya había expulsado a 2, había expulsado también al preparador, es decir, pues también tú, fuera, 4. Y me viene Raúl por detrás, me agarra de la mano y digo: ya verás, otro que va expulsado. Y coge y me dice Raúl,
se lo has puesto muy fácil. Ahora va a tener una excusa para decir que la culpa la tienes tú. Dice, tus problemas están dentro del terreno de juego, no fuera. Ostras, te dijo eso, Raúl, que ahora vas a tener... Cuando se estaba cayendo todo. Joder, con una tranquilidad absoluta. Y digo, la madre que me va a parir la tranquilidad de este hombre. Y eso me dijo Raúl, y eso es una cosa que se me quedó grabada en la cabeza. Y justo luego al día siguiente, en la rueda de prensa, Tosak, no, porque nos ha expulsado, porque tal, todo eso. Le di la oportunidad a él de hacerse el perjudicado cuando las expulsiones habían sido muy claras. Pero eso me dijo Raúl con toda la que estaba cayendo. Juro, cómo mola el fútbol por dentro cuando acaban caducando las cosas y se pueden contar. Venga, una más. Hola, soy Gonzalo y yo quería saber si alguna vez te arrepentiste de una decisión después de haber visto la repetición y si alguna vez te ha pasado eso, ¿cómo lidiabas con esa sensación de haber fallado? Un saludo. Esta es, de otra manera te la hacen bastante. Sí, no, pues claro que te arrepientes, de tomar una decisión. ¿Qué pasa? Que durante el partido tienes que saber diferenciar que vas a fallar. Por eso le digo yo a los árbitros que empiezan, tú vas a fallar y tienes que lidiar con ese fallo. ¿Qué hay que hacer? Cuantos menos fallos hagas, pues mejor. Pero cuando tú sales a un partido y sabes que vas a fallar, luego cuando lo ves al día siguiente dices, madre mía, ¿y por qué he fallado? Tienes que buscar ese porqué. Y generalmente siempre es de situación, de que no ves la perspectiva de esa jugada como la ves luego por televisión. ¿Y cómo lo lidias? Pues nada, normalizando el error, sabiendo que existe, que es consustancial a la vida humana. Eso sí, es decir, no te puedes venir abajo, saber que vas a fallar y al día siguiente decir, he tenido 10 fallos, a ver si puedo tener 9. Vale, y la última. Voy a ver si cada semana te busco una de estas para terminar, ¿vale? Una noticia que esté relacionada con el arbitraje, aunque no sea de arbitraje estricto. Suspenden Bin Laden. Ya sé por dónde vienes. Suspenden a un árbitro en Australia por disfrazarse de Bin Laden. Fue una fiesta y con la temática de personajes de la década del 2000 le dio por disfrazarse de Bin Laden. Le han suspendido en la liga australiana. Bueno, pues al final es cogérsela con papel un poco de fumar, ¿no? Es decir, si estamos en unos estados libres donde tú puedes, pues que es de mal gusto, está claro que es de mal gusto. Pero yo dejo aquí una cosa. En nombre de la religión ha habido muchísimos más muertos que cualquier ideología. Iturralde Dixit, que diría mi profesor de latín. Un abrazo, Itu. Un abrazo. Recta final de Ser Deportivos. Y ya hasta el final, fútbol internacional. Vaya, ha quedado un verso. Bruno Alemán, buenas tardes de nuevo. Hola, Joe, ¿qué tal? Champions hoy, hay un Liverpool-Leverkusen que es muy de palomitas, de cogerte ahí y decir, venga, vamos a disfrutar pase lo que pase, ¿no? Sí, en todos los sentidos, además por el, vamos a decir, morbillo de volver a ver a Xabi Alonso volviendo a Anfield. Le veía ayer en la rueda de prensa con una media sonrisa, se le nota que tenía ganas de regresar a Anfield y hacerlo como técnico, y además dos equipos pues que están en un buen momento, especialmente el Liverpool, y que están entre los 8 mejores, los que ahora mismo se clasificarían directamente a los octavos de final de la Champions. Yo diría que es un poco mejor el Liverpool que el Leverkusen, ¿no? Ahora mismo. Sí, ahora mismo sí, especialmente lo que te decía, porque el Leverkusen en Champions está funcionando bien, pero en Liga le está costando bastante más, sí, en Bundesliga le está costando bastante más que el año pasado. Ya que estoy con Champions, Rubén Amorín jugó hoy su primer derbi, ¿no? Pero bueno, lo juega en Portugal. Sí, va a ser curioso porque tenemos hoy un Amorim Guardiola y lo vamos a tener también dentro de un mes, pero con un partido distinto, con un Manchester United, Manchester City, estas cosas que tiene el calendario. Ayer le hicieron preguntas, le intentaron hacer hablar en inglés a Amorim, no quiso, dijo que se quiere despedir del Sporting de Portugal con respeto, pero bueno, sí, marcado el partido por el futuro de Amorim en el banquillo del United. Es entrenador del Sporting ahora, pero será entrenador del Manchester United y por tanto jugar contra el City en la Champions pues tiene también, como decía Bruno antes de Xabi Alonso con el Liverpool-Leverkusen, su morbillo. El Nottingham Forest. A ver, vamos a dedicarle por lo menos un minuto a la revelación de la liga inglesa. Está tercero en la Premier. ¿Qué tiene este Nottingham Forest, que es un equipo histórico que ahora mismo está entre los grandes? Sí, un equipo que ganó 2 Copas de Europa en el 79 y en el 80 de manera consecutiva, una de ellas además con la final en el Bernabéu. No sé si va a llegar otra vez a alcanzar eso, no tiene pinta, pero ha empezado realmente muy bien. Tiene sobre todo orden defensivo. Es un equipo que defiende ordenadito, que defiende muy bien, que está encajando pocos goles. La pareja de centrales, normalmente formada por Milenkovic y Murillo, funciona a las mil maravillas. Y arriba Wood, un delantero centro
los de toda la vida, las está enchufando pues semana sí, semana también. Tiene más cosas, Gibbs White, por ejemplo, en media punta, es un jugador de mucho talento. Bueno, tiene una plantilla que no está mal, pero sobre todo un rendimiento, especialmente en lo defensivo, que está por encima de lo que podíamos esperar. Ante que nos utilizó en mi generación el Nottingham para equipos de barrio con el Prisas detrás. El Nottingham Prisas, pero un montón. En Italia la cosa está muy igualada, pero el Milán, que juega hoy, está lejos de la cabeza y sorprende qué pasa con Rafa Leao, aunque sea en la lejanía. ¿Qué está pasando con un jugador que, bueno, sonó para media Europa, se quedó en el Milán y ahora no juega mucho? Sí, parece que no es exactamente deportivo el problema que tiene Fonseca con Rafa Leao, que también es cierto que no defiende demasiado, que es un jugador que está mucho más a recibirla al pie y luego hacer su jugadita, pero es cierto que le dejó suplente en algún partido y cuando todavía, imagínate, yo te hablo de hace mes y medio, un mes al menos, cuando todavía cooling break, en uno de los momentos de cooling break había una charla de Fonseca y tanto él como Teo decidieron pasar de ir a escuchar a su entrenador porque les había dejado de suplentes ese día. Se armó bastante gorda en aquel momento y parece que todavía está pagando los platos rotos de aquel desecho. Es que claro, lo rompió delante de todos y eso es no romper platos, eso es romper una vajilla. De las últimas horas, la noticia de impacto es que Neymar ha vuelto a caer lesionado, aunque parece muscular y no grave, Bruno. Sí, en el partido de ayer de Al Hilal contra Esteghlal, partido de Champions League de Asia, que está Neymar de momento inscrito solo en esta competición, no está disponible para la Liga de Arabia Saudí porque no había fichas disponibles. Parece lo que dices, por lo que ha publicado en sus redes Neymar, que eran calambres fuertes, que no va a pasar de ahí, pero bueno, es evidente que con Neymar aquí muy poco a poco, porque la lesión que tuvo era muy, muy grave y se tiene que ir poniendo en forma poco a poco. Y en los últimos 30 segundos, pero lo quiero comentar, en el Real Madrid en los últimos partidos ha desaparecido Endrick. Que haya desaparecido del Madrid le ha llevado a que ha desaparecido también de las convocatorias de Brasil, Bruno. Sí, lo tiene claro Dorival Júnior, el seleccionador brasileño. Si no tiene minutos no va a estar. Otro joven talento como Estevao, que todavía está en el Palmeiras, pero que se va a ir al Chelsea, sí que los está teniendo y ha ido convocado. Así que parece que Rodrigo de falso 9 va a ser la opción de Dorival y Endrick no entra en sus planes. Pues nada, de momento no entra en los planes de la selección y no mucho últimamente en los de Ancelotti. En nuestros planes sí entra, siempre acabar el martes hablando de fútbol internacional en Ser Deportivos. Gracias, Bruno. Un abrazo, Joe. Nos vamos. Nos vamos recordando las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Hoy regresamos a las 6:30 en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido, con toda la jornada Champions. Primero con el Girona, que juega a las 7 menos cuarto contra el PSV, y después con el Real Madrid-Milan a partir de las 9 en el Bernabéu. Después, Manu Carreño en el Larguero a partir de las 11:30. Y después, bastante después, mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente a las 3 en Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena SER, la radio.